¿Cómo está su corazón de colibrí? Bien, después de un largo periodo de receso, finalmente voy a abordar lo que será el tercer ciclo de talleres de cosmovisión andina que imparte este centro de estudio andino, CISAL Faria. Tomemos en cuenta que el primer eje temático era introducción a la cosmovisión andina. El segundo eje temático era pilares históricos para tener cierto basamento de lo que hemos sido milenariamente. Pero ahora que ya tenemos ciertas bases, podremos finalmente hablar de lo que es la perspectiva geopolítica. Porque justo la intención de este centro es sobre todo no solo estudiar el ayer, sino transmitir una idea para el ahora y el mañana, para poder construir un proyecto político filosófico, cultural para el mañana, pero con nuestros basamentos ancestrales. Así que, sin divagar mucho más sobre el tema, quiero comentarles, como ustedes sabrán, que existe dos módulos en cada ciclo. El primer módulo es antropología y el segundo módulo es alquimia. Así se complementan. Tomen en cuenta que el primer módulo de este ciclo será sobre el runa kama. Y runa kama es un término quechua que sería equivalente, pero ciertamente no igual al concepto de Adán, en el sentido en el que cuando hablamos del runa kama hablamos de runa, persona, y kama, manifestación o el que manifiesta. Entonces es como que me refiero a el primer ser humano que se manifestó y que manifiesta. Es una forma de referirme a el individuo fundacional de nuestras culturas. Y quiero que tengan en cuenta que yo no lo veo desde una retrospectiva tan de la ciencia canónica, digamos, sino más desde una perspectiva de la antroposofía, que me he identificado mucho con ella, y desde la perspectiva de la antroposofía, el ser humano no ha llegado a este mundo desde una perspectiva evolutiva convencional como los demás seres vivientes, sino que en cierta forma, por decirlo suave, parte de nuestro ser, más que evolucionar, más bien descendió desde planos de conciencia cósmica superiores, y al momento de descender se tuvo que fragmentar en esto que es el polo masculino y el polo femenino para poder llevar a cabo la introspección que significa existir en este plano de existencia. Ahora bien, vamos directamente a hablar sobre esto, pero antes quiero comentarles sobre los horarios. Los talleres los estaré realizando el día lunes de 20 a 22 horas, que sería de 8 a 10 de la noche. Ustedes sabrán, bueno, no sé si todos, pero yo hasta este momento estaba realizando los talleres los días domingo. Pero me di cuenta que para mí es un horario mucho más apropiado, más bien realizar los talleres los días lunes de 8 a 10 de la noche. Y lo que haré para aquellas personas que no tengan posibilidad de participar en ese horario, pero quieran estar presentes, lo que realizaré es una réplica del taller en los siguientes días de la semana, pero antes de llevar a cabo la fecha exacta que estaría realizando esta réplica, yo lo que quisiera es más bien es coordinar con las personas que no pudiesen estar el día lunes, porque este es el horario específico que estaré empleando, pero para aquellos que no puedan, lo que voy a hacer en realidad es organizarme con estas personas para con estas mismas personas saber qué día y a qué hora es más conveniente hacer la réplica del taller. Dicho esto, voy a explicarles varios puntos. Quiero que entiendan lo siguiente. Yo lo que quiero transmitir aquí es algo que, por ejemplo, las escuelas de formación política que están intentando surgir a día de hoy, y digo intentando porque considero que no se han posicionado lo suficientemente bien, ninguna que yo conozca, salvo que hay peque por mi ignorancia y quizá algo de arrogancia, peque de hecho el sabido, pero no tengo presente una escuela de formación política, al menos en el Ecuador, que tenga un gran impacto social. Pero esto es lo que yo quiero hacer en este taller, porque el taller, si bien, bueno, el centro en sí consiste en el estudio andino, en realidad esto es todo un conjunto de conocimientos que nos llevarán hasta una comprensión de la política todavía más profunda. La razón por la que no he decidido llamar este centro como un centro de estudio político es porque voy más allá de la política en sí, más allá de la ideología conocida por nuestra sociedad actual en sí. Quiero ir a lo que son nuestras raíces históricas. Por eso es que es cosmovisión andina. Pero tomen en cuenta que realmente la intención de este centro es tener un impacto social equivalente a de las escuelas de formación política. He aquí que lo que les voy a plantear tiene una gran interés para lo que será el mañana.
porque si no entendemos debidamente el ayer, ¿cómo podríamos pretender forjar el mañana? Y también permítanme ser un poco jactancioso, pero todo este average de conocimiento que les voy a transmitir me ha resultado bellísimo notar que lo tengo, porque son horas y horas y horas de lectura en varias dimensiones que me han permitido llegar a un nivel de comprensión lo suficientemente avanzado como para establecer este pensum, que el pensum tan solo por sí mismo, van a notarlo, es realmente, considero yo, brillante y muy poderoso para aquellas personas que verdaderamente tengan la predisposición de estudiar la política en todos sus niveles para poder llegar a ser un individuo político con verdadera influencia. Porque si es que uno se basa en la política de una manera más nimia, sin tener esta interés tanto como por lo místico, como por lo histórico, como por lo lingüístico, entonces son personas que en realidad se están limitando mucho para su crecimiento político. Así que lo que yo les estoy dando aquí es algo importantísimo y lo van a notar porque es incluso disruptivo para nuestra comprensión actual de la política y la geopolítica, que la verdad es penoso que el promedio de individuos que incluso son militantes como tal comprenden a la sociedad actual a partir de lo que es la izquierda y la derecha y no van mucho más allá de eso. El fenómeno de la religiosidad o de la cristiandad histórica mismo es un tema importantísimo, fascinante, pero no se le toma muy en cuenta porque estamos ya un poco enclaustrados, ya en un campo de confort, encasillados, apresados por un concepto súper básico que es izquierda y derecha y pare de sufrir. Pero yo quiero ir mucho más allá de eso. Así que, con todo lo dicho, voy a explicarles punto por punto de qué va a ir el primer taller que se realizará en este tercer ciclo. Sobre el Runakama ahondaré un poco en el concepto, ¿no? Luego, tomando en cuenta lo que les decía, que para nosotros existir en este plano de existencia, nos hemos fragmentado entre hembra y varón, entonces ahí surge del Runakama el concepto Mamakama y Taitakama. Entonces Mamakama será el plano de lectura histórica que yo les hablé en el anterior ciclo, sería la línea de retrospectiva histórica basada en nuestros ancestros, en nuestro entorno geográfico. Ese es lo que denominé el vernáculo embrionario, mientras que existe el vernáculo ulterior, que sería una referencia al Taitakama, que sería como la línea de estudio histórico basado en los pueblos que han impuesto mediante la conquista nuestra cosmovisión actual. Estaríamos hablando de la cosmovisión hispánico-católica. Entonces, ese sería el Taitakama, la retrospectiva histórica de la cultura hispánica católica, mientras que la cultura del Mamacama sería la cultura de los pueblos aborígenes del Tahuantinsuyo milenario aquí en los Andes. Luego de esto estaré explicando sobre lo que sería Lemuria, Atlantis o Atlántida y el Paititi. Estos son temas fascinantes, pero quiero que sepan que no es mi intención darles un criterio personal y convencerles de ello. Claro que estaré comentando a base de mi propia perspectiva lo que considero sobre esta temática, pero lo que más bien aspiro a hacer es transmitirles un conocimiento más crudo de el average de conocimiento que yo tengo sobre lo que es Lemuria, Atlantis y Paititi. Es decir, les voy a dar la información que yo poseo, pero no les voy a decir que saquen tal conclusión particular. Eso se los dejo a ustedes. Luego estaré hablando sobre Caral, que es uno de los pueblos más antiguos que se tiene conocimiento de los Andes, en la costa del actual Perú. Luego estará el tema del pueblo de Chanchan, que también es un pueblo antiguísimo, o antiquísimo, quiero decir, a veces me confundo con esa palabra, antiquísimo. Luego estaré hablando sobre la cultura chavín, y ahí toparé el tema de Tiahuanaco, que luego se transforma en cierta forma en otras culturas, pero aquí estaré hablando luego de lo que sería la cultura Nazca, la cultura Mocho, Mochica y Recuay, luego sobre la cultura Valdivia y Vega, luego sobre la cultura de los Puruás, no sé si llévate esta palabra, creo que depende el dialecto. En todo caso, estaré hablando sobre lo que serían los Puruás, los Panzaleo y los Protoquitucaras. También estaré ahondando sobre lo que es los Shuares y los Taraumenanes antiguos, y estaré abordando el tema del Tahuantinsuyo milenario y algo muy interesante que no les quiero explicar del todo aquí, pero quiero referirme a lo que sería no un individuo histórico concreto, sino en realidad la manifestación de un ser, un espíritu que transita a través del tiempo con una intención y con una voluntad, siempre heredando una voluntad que es la del Tahuantinsuyo milenario, y este espíritu legendario es el Pachak Uti. Luego estaré hablando sobre lo que sería Manco Cápac y Mama Oglio, luego sobre el Señor del Zipán, sobre la Dama de Cao,
Luego estaré hablando sobre lo que sería Pachacútec y Huiracocha. También haré una referencia al padre, pero quiero que se queden sobre todo con el tema de Pachacútec y Huiracocha. Luego hablaré sobre el enigma de Huayna Cápac. Eso porque según el libro de los manuscritos de Huarachiri, en realidad hubieron dos Huayna Cápacs. Eso es algo que ya les expliqué un poco en el anterior ciclo, pero quiero que la información se quede clara, así que sí ahondaré un poco más en ello en en este ciclo también. Luego estará el tema de la guerra civil inca entre Atahualpa y Huáscar. Luego estará el tema del el recuento de guerras civiles registradas del Incario. Entonces hablaré en el 21º punto sobre la conquista española, en el 22º punto sobre el proceso de evangelización. En el 23.er punto hablaré sobre los incas rebeldes de Vilcabamba, porque el Tahuantinsuyo, bueno, en sí el imperio incaico, porque el Tahuantinsuyo es más que el imperio incaico, pero el imperio incaico no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y tuvo un conjunto de fases históricas que es importante tener en cuenta. Luego estaremos hablando sobre lo que es la magnificencia, no, sí, la magnificencia del reino de España y el sistema de caciques mestizos. Me refiero a la magnificencia del reino de España en el sentido en el que fue un imperio con una influencia histórica exorbitada, majestuosa. Respecto a los mecanismos de coloniaje que se empleó, lo que quiero decirles es que si es que a mí me pusieran a moralizar la historia, repudiaría a todas las naciones del mundo. Y si bien eso en un sentido más espiritual y humanista podría que tenga algo de sentido, en un sentido geopolítico tú no puedes simplemente pretender que porque alguna civilización o pueblo en el pasado cometió ciertos tipos de masacres, pues es aborrecible en su historia y por ende no vale ni siquiera la pena observar el nivel de influencia geopolítica que adquirió, pues entonces menospreciaría todos los grandes imperios o todas las grandes naciones que han existido. Y lo cierto es que es importante tener una visión humana y moral, pero también, bueno, más allá del humanismo, yo prefiero el término Capac Ñan, que es como el camino de la virtud, pero, o la senda de la virtud, pero más allá de eso, evidentemente en la política tú tienes que tener una comprensión multifacética de todo lo que implica una nación. En fin, luego estaré hablando sobre lo que es la Iglesia Católica del Renacimiento e Ilustración Gótica, sobre los jesuitas, sobre los dominicanos y sobre los franciscanos. Luego hablaré sobre la nueva dinastía de Borbón, no porque hubo un cambio de dinastía, de casa dinástica del Reino de España, y ahí llegará al punto del agradecimiento, con lo que finalizará ese primer taller. El segundo taller tiene como tema principal el Taita Kama, que en cambio es la lectura histórica a partir del vernáculo ulterior, que es lo que les explicaba, la lectura de nuestra esencia cultural, pero la que se impuso a través de la conquista. Y en ese sentido nosotros tendríamos que recorrer toda la línea de retroalimentación filosófica, mística e histórica que hizo que surgiera la Hispania católica tal y como la conocemos, que fue esta a su vez la que conquistó al menos ciertas partes del continente de la Via Yala, ¿no? Entonces, en ese sentido estaré hablando de información antiquísima, pero que ni siquiera pertenece solo a la península ibérica, sino en realidad a los pueblos que llegaron a formar la cosmovisión católica de la península ibérica. Entonces tendríamos que ir, por ejemplo, al evento enoquiano. Me quiero referir a Liliatixi enoquiano, que sería Enoch. Me refiero a Enoch. Ustedes quizá hayan escuchado del primer y el segundo libro de Enoch. Esto, cuando me refiero a Iliatixi, es un término quechua que uso para referirme a el concepto del profeta, solo que uso este término que me parece más bello, porque Iliatixi sería como el ser con la luz del universo que ha florecido en él, algo así, ¿no? Luego estaré hablándoles sobre lo que es Noé. Noé conocido así en la Biblia, pero en un documento todavía más antiguo que la Biblia, que es la epopeya de Gilgamesh, se le menciona un ser equivalente a Noé, solo que ahí se le denomina Upnapishtim. Luego les hablaré sobre Tot y las 22 casas sacerdotales de Kemet, que es el antiguo pueblo de Egipto. Luego estaré hablando sobre el rey de la ciudad amurallada de Ur, Gilgamesh, y su amigo Enkidu. Luego sobre el evento zoroástrico, el Iliatix y Zoroastro. Luego luego sobre el evento akenatoniano, sobre el Iliatix y Akenatón, que fue un faraón disruptivo con las formas del Egipto antiguo. Pero me parece que fue un elemento profético en su naturaleza.
Luego les hablaré sobre el aparente Iliatixi Osiris, y digo aparente porque justo cuando les explique sobre Tot y las 22 casas sacerdotales, entenderán que yo tengo ciertas reticencias al momento de interpretar los personajes que son denominados profetas históricamente por un pueblo, pero que no necesariamente son profetas en todo el sentido de la palabra, no en el sentido luminoso o al menos hay algo de maniqueísmo a veces sobre estos temas. Luego hablaré sobre lo que es el patriarca Abraham, sobre David y Salomón. El primer templo de Salomón es un basamento histórico importante para nuestra lectura geopolítica. Luego les hablaré sobre Rómulo y Remo, sobre los que son los fundadores del Imperio Romano. Luego hablaré sobre el primer exilarca Joaquín de Judá, que exilarca es el término para referirse al patriarca de los judíos después del exilio. Luego les hablaré sobre el cuarto exilarca Zorobabel y la construcción del segundo templo de Salomón. Luego sobre el magnánimo rey Alejandro de Macedonia. Luego sobre el evento crístico, es decir, el Iliatixi Yeshua Melquisedec, también conocido en la actualidad como Jesucristo. Esto que está abajo lo dejé más bien para mí. Es como que no se me pareció bonito escribir esto, pero dice inmersión. Bueno, básicamente es una forma que quise describir el concepto de Iliatixi más avanzada, ¿no? Que digamos una forma de definir el concepto de Iliatixi sería como inmersión al manantial de luz balanceada y justa de las aguas cristalinas que conectan los cielos con las grutas. Y se le sumaría al concepto de desde la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. A eso me quiero referir cuando digo Iliatixi Yeshua Melquisedec o Jesucristo. Ya. En el 16º punto estaré hablándoles sobre el primer César católico, Constantino, luego sobre los eslavos precristianos, luego sobre los nórdicos precristianos, luego sobre los celtas precristianos, luego sobre los concilios ecuménicos que han sido los concilios filosóficos en cierta forma, pero también muy políticos del Vaticano para remodelar la cosmovisión de la cristiandad. En ese sentido quiero hablarles sobre el impacto del segundo concilio de Constantinopla bajo la supervisión del papado Vigilio y el emperador Justiniano I quiero decir, disculpen. Y quiero mencionar particularmente ese concilio porque a partir de ahí entenderán un conjunto de disyuntivas particulares que se mueven dentro de la Iglesia Católica que me parece muy importante entender para comprender la naturaleza política de la Iglesia Católica en el mundo. Luego estaré hablándoles sobre el pueblo visigodo ibérico, que es, digamos, el pueblo prehispánico. Antes, bueno, realmente pasó por un conjunto de transformaciones antes de llegar a ser el reino de Castilla, que luego llegó a cabo la colonización de la Via Yala. Bien, luego estaré hablándoles sobre el evento islámico, es decir, sobre el Iliatixi Mohammed, Salah Allahu Alai wa Salam. La paz y la bendición de Dios sea con él. Me permito dar esta frase por un respeto y reconocimiento a esta figura histórica que me parece ciertamente digna de apreciar como lo es Mohammed. En la cultura islámica, cuando se le menciona al profeta, siempre se dice esta frase para complementarle. Luego les hablaré sobre Don Rodrigo y Don Pelayo, además de Abd al-Malik y al-Walid I. Tomen en cuenta que el primero, o sea, me refiero al primero que tiene nombre árabe, fue el conquistador del norte de África, y el segundo, al-Walid I, fue el conquistador de la península ibérica. Luego les hablaré sobre lo que fue el cisma de Oriente, que dividió la cristiandad entre latinos y bizantinos, y también para tener una lectura histórica correcta hace falta explicarles quiénes eran los sarracenos, o en cierta forma quiénes son los sarracenos. Luego les hablaré sobre la fundación del califato de Córdoba por Abderramán I. Este califato también fue conocido como el Al-Andalus, o esta fase histórica fue conocida así. Luego les hablaré sobre el origen conocido de la nobleza negra veneciana. Esto es importantísimo para entender la influencia de la banca contemporánea. Luego estaré hablándoles sobre la Primera Cruzada y la fundación del Reino Católico de Jerusalén. Luego sobre el rey Segismundo de Luxemburgo, que fue el fundador de la Orden del Dragón. Un tema también muy importante a tener en cuenta. Verdaderamente me gustaría aquí mismo ahondar en el tema para que comprendieran lo valioso que es comprender estas cuestiones, pero no es el momento todavía. Ya será en el taller. Luego les hablaré sobre lo que es la reconquista por los reyes de Castilla de la península ibérica.
y también les hablaré sobre lo que es el tercer contacto de la tierra de sangre vital, el Abya Yala, lo que condujo a la vorágine triangular entre, bueno, no es que condujo, sino que digamos el Abya Yala está en una especie de vorágine, una especie de triángulo entre lo que serían los territorios históricos de la Atlántida, Lemuria y Paititi. Ya les explicaré eso en su momento. Por cierto, que si hablamos de los contactos con el Abya Yala, el primer contacto conocido fue por parte de Leif Erikson, que era un me parece que era un vikingo que llegó a conocer lo que es el norte de la Via Yala, es decir, por ahí de Canadá o el norte de Estados Unidos. Pero me parece que era más concretamente Canadá. El segundo contacto fue entre el Tahuantinsuyo milenario y el sur de Asia. Esto por parte, me parece que era de Tupac Amaru, que fue el que contactó con gente de lo que podría haber sido Indonesia o la Polinesia, que está hacia el sur de Asia, ¿no? Aunque hay indicios de contacto directo con China en la dinastía de Juan de Han, y por ello hay varias regiones del Perú bajo la raíz lingüística de Huan como Huancavelica. Esto es una hipótesis, yo no sé qué pensar del todo respecto al tema, pero tiene algo de viabilidad y es importante tener en cuenta también esa perspectiva. Luego les hablaré sobre lo que fue la conquista del Abya Yala a manos de la cristiandad como capítulo primero, que sería la descripción sobre Hernán Cortés, sobre los 11 de la fama y sobre la conquista portuguesa. Luego les hablaré sobre lo que sería la conquista de la Abya Yala a manos de la cristiandad en un segundo capítulo, que sería como la conquista por parte británica, la conquista francesa, la conquista neerlandesa. Luego, en lo que sería el 33º punto de este taller, les hablaría sobre el Tahuantinsuyo milenario en estado de crisis, que va más allá al tema de la guerra civil que hubo entre Atahualpa y Huáscar, sino que hubo una crisis sistémica gigantesca, ya no en el imperio incaico tan siquiera, sino en el Tahuantinsuyo milenario como tal, debido a las plagas que trajeron consigo los europeos. Me refiero a las enfermedades y también la introducción de ciertas criaturas, que me parece, por ejemplo, el roedor no era nativo del continente. También les hablaré sobre lo que sería el Incario rebelde de Vilcabamba y la legítima transmisión del bastón de mando. Es un tema importantísimo ese que si les conversara sobre cada uno de estos puntos, pero quiero que sepan que este es uno de los aspectos más importantes que les estaré dando, no solo en este taller como tal, sino en este ciclo en sí mismo de Cosmovisión Andina. Este es uno de los puntos más importantes que quiero explicarles. Luego estaré hablándoles sobre lo que sería la transición de dinastía de los reyes de Castilla a la Casa de Borbón. Un tema también importantísimo. Ahí llega el punto del agradecimiento, que es el final de este taller. Y en lo que sería el tercer taller estaría hablando sobre lo que es el surgimiento de la patria grande, era matrimonial del Abya Yala y los celtas católicos. Y digo celtas católicos porque tomemos en cuenta que el continente fue colonizado principalmente por la comunidad británica e ibérica, que eran en su principio celtas, pero cuando llegaron aquí eran celtas cristianizados. Ciertamente los británicos, no estoy seguro si ya para esa época ya había habido una especie de cisma religioso. No recuerdo bien si es que para esa fecha seguían siendo católicos propiamente, pero digamos que estaban bajo la influencia católica en el sentido de la cosmovisión de todas formas. Entonces hablaré sobre lo que es la Casa de Borbón históricamente, sobre las reformas borbónicas, que es muy importante también, sobre la fundación de los Illuminati de Baviera, que esto describe una parte importante de los fenómenos sociales que van a llevar a cabo la Revolución Francesa y otros eventos históricos de esta naturaleza, digamos, revolucionaria en un sentido intelectual, pero que al mismo tiempo estaba truncado por ciertos maniqueísmos de las élites que gestaban estas revoluciones intelectuales. Entonces hablaré propiamente de lo que es la Revolución Francesa, que tuvo un gran impacto para el mundo contemporáneo, sobre todo en Occidente. Entonces también les hablaré en el quinto punto sobre el primer ciclo de procesos secesionistas de la Abya Yala, lo que conocemos a día de hoy como independentismo, pero el término correcto sería secesionismo. Les hablaré sobre las escaramuzas napoleónicas, luego sobre lo que sería el segundo ciclo de procesos secesionistas de la Abya Yala, y entonces entraré en la primera era republicana del Abya Yala, la secesión y la ruina que quedó tras estas grandes crisis gestadas por gente que, si bien probablemente estaban bien intencionadas, al final le hicieron un daño terrible a nuestros pueblos. Luego les hablaré sobre la ingobernabilidad de la Abya Yala
post-hispánico, me refiero a el periodo después del reino español, ya cuando habíamos fragmentado los territorios tras el secesionismo gestado por algunos individuos como justamente el mismísimo Simón Bolívar. Luego estaré hablando sobre la segunda era republicana de la Abya Yala, nuevo paradigma geopolítico. Me refiero al nacionalismo obrero y el colonialismo bancario. Esto estaría entre el siglo XIX y el siglo XX. Estaré también hablándoles sobre el impacto de la Escuela de las Américas, que es muy importante tener este tema también pendiente para su estudio. Luego, sobre la tercera era republicana de la Abya Yala, paradigma geopolítico redefinido, es decir, voy a hablarles de la Guerra Fría en el mundo. Luego, sobre la caída de la Unión Soviética y su impacto en la Patria Grande. En el 14º punto estaré hablándoles de la cuarta era republicana de la Abya Yala, que sería el epílogo de la democracia y el surgimiento de la Narodnia y Abolia. Aquí ya no estaremos hablando de una retroalimentación histórica, sino que directamente me permitiré darles varias opiniones mías de qué es lo que está ocurriendo sistémicamente en la región y qué es lo que debería ocurrir en el futuro próximo y más o menos el futuro a mediano plazo, que me parece importante redefinir nuestros conceptos políticos, y es aquí cuando yo les quiero ya compartir muchas de mis perspectivas. No sé qué hice aquí. Ya, ya, ya. Listo. Bien, en lo que sería el cuarto taller de este módulo estará el tema de la cosmovisión gran patriense respecto a la geopolítica. Esto ya es un conjunto de interpretaciones mías, es ahí donde les quiero introducir bastante más a mi criterio personal, pero de todas formas lo haré estudiando los fenómenos sociopolíticos que acontecen a este siglo. Les hablaré sobre lo que yo considero que es la patria grande, lo que serían las democracias tardías, sobre el socialismo del siglo XXI y procesos constituyentes, sobre el socialismo del siglo XXI capítulo 1, estará Fora de Sao Paulo y UNASUR. Luego, en el capítulo 2, hablaré sobre lo que sería el Grupo de Puebla y el BRICS. En el sexto punto será un tema basado respecto a la judeo-anglósfera. Luego, respecto a la Unión Europea, aquí me faltó la tilde, respecto al imperio bancario en las sombras, aquí. Luego, respecto a las naciones euroasiáticas, luego respecto a Medio Oriente u Oriente Occidental, respecto a África y Oceanía, respecto a la cristiandad del tercer milenio, respecto al Farrús jurídico mundial, esto es un concepto bastante mío, ya les estaré explicando en este momento. Luego sobre lo que es la pugna entre el G7 y el sur global, o conocido así como el sur global. Luego sobre la era del nuevo apocalipsis o Kali Yuga, que es la que estamos experimentando en este momento. Esto ya es una lectura tanto política como alquímica, pero es importante tenerla en cuenta porque realmente dentro de nuestros fenómenos actuales el misticismo cobra una relevancia sublime. Bien, estaremos también hablando sobre las resoluciones gran patrienses, un conjunto de planteamientos que considero deberíamos elaborar como pueblo que aspira a la unión y no a la desunión, basado en conceptos de repúblicas fallidas que solo existen porque le interesa al imperio británico. Me refiero al concepto de las repúblicas separadas de lo que fue el imperio español o el reino de España, como lo es el Ecuador, el Perú, Colombia, Venezuela, etcétera. Esos son conceptos fallidos para nuestros intereses personales, bueno, nacionales, populares, es decir, para nuestros pueblos, pero sí son conceptos muy funcionales para los intereses de las élites bancarias, sobre todo vinculadas a la judeo-anglosfera de Londres. Luego les hablaré sobre el renacimiento ecuatorial, que es una forma que tengo para definir los eventos históricos que están por ocurrir en el futuro próximo. Y entrando en lo que sería el módulo 2, que es base, que es alquimia, ¿no? Les estaré dando bases de alquimia andina. Aquí no voy a tratar conceptos muy novedosos en comparación a lo que les he planteado antes, pero digamos que vamos a entrar un poco más de lleno en el estudio simbólico, eso sí es lo que va a ocurrir. Así que la temática de este módulo de alquimia será bases de alquimia andina.
Básicamente profundizaremos un poco más en lo que hemos venido recorriendo. Entonces, aquí en el primer taller tendremos como tema naturaleza de la alquimia. Entonces aquí les daré una descripción conceptual de lo que yo tengo es la alquimia para que un poco entendamos su valor de una manera más exacta. Luego les hablaré sobre la reflexión de su interpretación, sobre la lingüística, sobre la sensibilidad energética, sobre las metáforas, sobre la praxis básica y con eso concluirá ese primer taller. En el segundo taller de alquimia ahondaré un poco más en el wakanismo y les hablaré sobre qué son las wakas y el wakanismo, wakas destacadas, magia con wakas, tipos de ofrendas, les hablaré sobre Huirracocha, sobre Pachacama y sobre Jesucristo, un par de sincretismos que hay en torno a estos personajes históricos. Con eso concluiré el segundo taller. El tercer taller tendrá como tema los símbolos. Entonces estudiaremos algunos cuantos símbolos internacionales de la alquimia, símbolos de carácter más católicos, símbolos de carácter más antinos, y con eso concluirá ese tercer taller. Y el cuarto y último taller de este módulo, que con esto ya concluiría todo este proceso, todo este ciclo de talleres, pues estaré presentando el tema de la reflexión sobre el simbolismo ritual, ejercicios prácticos para el hogar, meditación y espacio temporal, un poco más sobre las wakas, en el sentido ritualístico, por supuesto, técnicas alquímicas cifradas, yogas y mudras, alquimia acústica y cenit ritual. Eh, rito, no, no sé por qué está escrito así. Y cenit ritualístico. Y con eso habrá concluido este tema. Entonces estaré explicando algunos aspectos de la ritualística también. Bien, por cierto que aquí pongo viaje de final del ciclo. Tengo o aspiro a que podamos realizar con los participantes de este ciclo de talleres un viaje a un santuario que está en la provincia de Imbabura, y pongo que conoce Valencia. Bueno, es una forma un poco informal de referirme al tema, pero lo que pasa es que no es un santuario que yo conozco en lo personal, sino que es un santuario del que me conversó un amigo personal que se llama Valencia. Como no recordaba el nombre del sitio, le puse eso como referencia para tenerlo claro. Entonces, bueno, como notarán, este video en el que tan solo explico el pensum a abordar para este ciclo de talleres ha sido prolongadísimo, mucho más prolongado de lo que ha sido los anteriores dos pensums que he explicado. Así que entenderán que el average de conocimiento que transmitiré en este ciclo es muy elevado. Pero, o sea, definitivamente es más elevado que el nivel de conocimiento que aspiré a transmitir en los últimos ciclos. Así que, bueno, espero que les atraiga esto de corazón, espero que les llame la atención, porque considero, no queriendo ser arrogante, pero desde mi perspectiva más sincera y objetiva, siento que no conozco un referente como este dentro de ninguna escuela de formación política que exista, al menos en el Ecuador. Así que espero que puedan sentirse atraídos y contactar conmigo a partir de mi perfil de TikTok, que se llama Kilkisupai. También estaré pendiente de un perfil que ha abierto no hace mucho, que es propiamente del Centro de Estudios Isandina. También tengo uno en TikTok, pero no lo voy a estar usando tanto, ciertamente. Así que de preferencia procuren contactarme a partir de mi perfil de TikTok, que se llama Kilkisupai, así. K-A-L-L-K-I y Supai. Tan simple y llano como eso. Dicho todo esto, muchas gracias por acompañarme hasta este punto y tengan una excelentísima semana.